Continuamos haciendo página 13 acá en Tele 13 Radio, señoras y señores. Esta es la última conversación del día en el 103.3 de la ciudad de Santiago, en tele13radio.cl. También estamos con Roberto Isixson, con Cristian Valdivieso y con Quique Mujica. Y Roberto Quique nos propone para este segundo bloque un tema quizás sí que tiene una vertiente religiosa, porque nos propone hablar de 3 milagros de la elección presidencial en medio de una década de pesimismo. ¿Cuánto? Es una buena pregunta. Llamamos de pesimismo. ¿Qué se entiende por definamos pesimismo? Porque cuando, y corrígeme usted que son los expertos en números, claro, la gente dice que está feliz, pero que el resto no está feliz. O sea, en el estallido social el 72% se declaraba satisfecho con su vida. Y pensaba dónde que terminamos. Pero pensaba que el 90% que del resto de los eran chilenos unos infelices. Claro, exacto. Oye, no, mira, yo creo que la fórmula exitosa para ganar una elección presidencial tiene 2 componentes. Y de hecho, en la primera parte del programa hablamos del primero, que es la coyuntura. Y evitar cometer errores, que sobre todo aquellos que puedan terminar en un meme en TikTok o en Instagram, es fundamental. Pero además, con la misma importancia desde mi punto de vista, tiene que ver con hacerse cargo de las tendencias de largo plazo. Y saber interpretarlas y ofrecer soluciones a esos dolores que se van acumulando en el largo plazo. Y en ese contexto, nosotros hemos hecho todas las semanas, en las últimas 607 mediciones, una pregunta que generalmente pasa desapercibida, que es si percibimos que el país va por un buen camino o por un mal camino. ¿Ya? Y en los últimos 10 años, en 8 de 10, ha predominado el pesimismo de manera estructural, salvo el primer año del segundo gobierno de la presidenta Bachelet y el primer año del segundo gobierno del presidente Piñera. En el resto, el 70% ha creído y cree hoy día que Chile va por un mal camino. Y en ese trayecto, en el fondo, tenemos la impresión, y esto lo hemos visto a través de otros estudios cualitativos, ¿cierto?, que Chile se ve deprimido y nos describimos a nosotros mismos como un país triste, frustrado, desordenado, desorientado, algo decadente. Y esto no es solo reflejo de la inseguridad, la incertidumbre económica, el malestar con la política, sino que de alguna manera también representa una crisis de identidad, un país que pierde el rumbo, que le duele mirarse al espejo y que de lo único que estamos seguros es que no logramos ponernos de acuerdo en nada. No sabemos lo que queremos, sabemos lo que no queremos, ¿cierto? Que fue rechazar 2 procesos constitucionales distintos. Entonces, Calamaro. ¿Ah? Calamaro. Exacto. Hay algo de Calamaro. No sé lo que quiero, no sé lo que quiero, sé lo que no quiero. Entonces, en ese sentido, cuando uno trata de identificar qué ha pasado en Chile en los últimos 10 años, yo creo que hay 3 fechas claves: el 2014, el 2019 y el 2022. El 2014, porque desde el 2014 a Chile se le olvidó cómo generar crecimiento económico. Pasamos de crecer a tasas del 4, el 5 a 2%, y si uno incluso considera el crecimiento de la población a través de inmigración, el per cápita es casi 0. Y por lo tanto fuimos perdiendo competitividad. En el índice de competitividad global, el 2014, estábamos en la posición número 30, y hoy día estamos en la posición 42. O sea, hemos perdido competitividad económica. Y además, al año siguiente, aprobamos una reforma electoral que hizo que el Congreso se volviera ingobernable, pasando de 7 partidos a 21 partidos. De hecho, veo con poco optimismo que el próximo Congreso no esté igual o más atomizado que el actual. Por lo tanto, en el fondo, en esa dimensión, poco hemos avanzado. El 2019 es el año del estallido, ¿cierto? El año que legitimamos la violencia como mecanismo de visibilización de un descontento social generalizado, también como un mecanismo para conseguir cambios políticos y sociales, que se extinguió gracias a la pandemia. Y desde ahí, en el fondo, abrimos un proceso político electoral que nos condujo hacia el rechazo del plebiscito de salida el 2022, y con él el fin del denominado octubrismo, que es lo que creo que hoy día está predominando como una fuerza importante que explica por qué el 60% de las menciones en escenarios de primera vuelta están en candidatos de oposición y no en candidatos oficialistas. Entonces, en ese contexto, también, entre medio, así como que no nos dimos cuenta, hemos ido perdiendo seguridad. Si en el 2010 estábamos en el lugar número 34 en el índice de paz global que hace el Instituto de Economía y Global Peace, hoy día estamos en el puesto 62. O sea, hemos retrocedido casi un 100% en ese indicador de seguridad y paz social. Entonces, el resultado de estos 10 años, yo creo que es una pérdida no solo subjetiva de la opinión pública con respecto a hacia dónde va Chile, sino que objetiva de
calidad de vida. Y déjeme dar algunos ejemplos. Aumentaron los homicidios más de un 40% entre el 2014 y el 2025. Los campamentos pasaron de 802 a 1.432. Las listas de espera pasaron de 1,6 millones a 2,5 millones. El desempleo era de 7,4, hoy día está en 8,7. Y las tasas de crédito hipotecario, por poner un indicador económico, era de 1,9, hoy día es de 4,3. Entonces, en resumen, hoy día nuestros 4 grandes dolores son la delincuencia, la inmigración, la economía y la corrupción. Ahora, entre tanta mala noticia, yo veo que aparecieron 3 cosas que podríamos denominar como milagros de este proceso. El primer milagro es que este nuevo proceso electoral nos ha permitido volver a recuperar el optimismo y la esperanza en el futuro. Durante los últimos 4 años, y sin cambio, predominó el pesimismo. Pero desde junio las curvas se invirtieron y hoy día un 50% está viendo de nuevo el futuro con optimismo y solo un 29% lo está viendo con pesimismo. Y a mí me parece que esto es súper relevante porque la esperanza moviliza y nos invita a dejar el cortoplacismo que predomina generalmente en el debate político, económico. De hecho, hay una empresa que se la ha jugado mucho por este concepto, ¿cierto? Que no sé si es auspiciadora, así que... Auspiciadora. Entonces podemos mencionar a empresas Copec, digamos. Entonces, a mí me parece que eso es un primer milagro. Orgulloso auspiciador de Mesa Central. Que en un contexto de una evaluación tan negativa de nuestro presente, de una mirada tan depresiva sobre nuestro presente, que volvamos a ver el futuro con optimismo, me parece milagroso. Creo que tenemos que cuidarlo, que tenemos que incentivarlo, porque creo que permite generar cambios y mirar a largo plazo. El segundo milagro es el claro cambio de prioridades del gobierno. Aquí sí, yo utilicé inteligencia artificial, Gemini Pro, la voy a citar, para comparar el programa de gobierno del presidente Boric de segunda vuelta con su última cuenta pública de este año. Ya. ¿Qué ocurrió? Que el cambio de énfasis es enorme. En el 2021 los principales temas eran las desigualdades, los derechos y la educación, que concentraban prácticamente el 50% del tiempo del programa. Hoy, en cambio, desigualdades, derechos y educación. Y Hoy, en cambio, los principales temas son seguridad y economía, que acaparan también casi el 50%, 46, 47%. O sea, un cambio gigantesco. Y el tercer milagro, que me parece súper relevante, son las coincidencias programáticas de todos los candidatos presidenciales, desde el candidato libertario hasta el Partido Comunista. Aquí no analicé el de Artés, quizás podría ser un poco distinto. No importa. Pero utilizando la misma que se mueve entre 0 y 1. Entonces, te va a agarrar y vas a saber, ya. Entonces, utilizando la misma inteligencia artificial y excluyendo las palabras Chile, país, las proposiciones, ¿cierto? Las que más se repiten son, de nuevo, seguridad y economía, ya sea a través de conceptos como crecimiento, inversión o empleo. Es tan increíble que si yo les ordenara las 5 palabras más usadas por cada candidato, estoy seguro que ninguno de nosotros sería capaz de achuntarle quién es quién. Y estamos hablando desde el candidato del Partido Comunista hasta el candidato libertario. De hecho, le pedí que me hiciera una conclusión. Sácame, por favor, una conclusión. ¿Y qué dice? Todos los candidatos coinciden en que Chile enfrenta una triple emergencia: seguridad, economía y un Estado ineficaz. Y luego matiza: las propuestas de Kast y Matei son más afines en su visión liberal para la iniciativa privada y reducir el tamaño del Estado. Por su parte, Jara pone un mayor énfasis en el papel del Estado como garante de justicia social y trabajo digno. Pero es súper interesante la conclusión de la IA. Sí. Todos coinciden en esta emergencia, ¿cierto? Seguridad, economía y un Estado ineficaz. A mí me parece que ese es un tercer milagro que habría que aplaudir. Porque de alguna manera, después de 2 procesos constitucionales que no logramos ponernos de acuerdo en nada, estemos en una elección presidencial donde estamos de acuerdo en todo, que los problemas son seguridad, que los problemas son crecimiento económico, que es el empleo, que tenemos que mejorar la calidad de vida de los chilenos, a mí me parece que es una gran noticia. Porque al final, si gana Jara, si gana Matei, si gana Kast, si gana Parisi, si gana Kaiser, eso más o menos van a ser los énfasis que vamos a ver por los próximos 2 años, y yo creo que eso permite ver al país con algo de esperanza en el futuro. Cristian Valdivieso. Oye, súper interesante el tema. 2 cosas. Yo creo que en lo general la desesperanza terminó
cerrando un ciclo positivo que había vivido Chile y que no lo pudimos leer bien, o que no fuimos capaces de darle un segundo vuelo, que era el ciclo positivo de un país donde había movilidad social, donde había una clase pobre que se transformaba en clase media y un país que era un país emergente, un país que subió el Producto Interno de manera importante y la calidad de vida de la gente mejoró de manera significativa. Entonces eso, de pronto, ese sueño o esa historia que contábamos como país, que nos hacía distinto incluso en el concierto de América Latina, empezó como a desvanecerse e intentamos decir, no, mira, aquí el problema es el crecimiento, vamos a crecer, vienen los tiempos mejores, como que vamos a recuperar esa historia, pero ya esa historia no tenía pilares firmes, era una historia que se estaba desvaneciendo y que creo que ahora último se ha terminado de desvanecer por completo. Y eso tiene de bueno y tiene de malo. Yo como tengo la imagen de ser algo que es más bien negativista o desesperanzado. Tiene de bueno y tiene de malo en el sentido siguiente. Tiene de malo que en el fondo estamos en el piso. Estamos en el fondo, ya nos aspiramos, o ya no nos creemos ni los jaguares de América Latina, ni el país que tiene la mayor movilidad social, ni un país que es un país de clase media. Eso ya parece que se desvaneció. La clase media hoy día es más bien una clase media que no lo pasa bien, y que tiene poca expectativa. Y tiene de bueno que a lo mejor estamos sincerando finalmente la realidad en la que estamos hoy día. Y que es una realidad ya no de un país que aspira rápidamente a ser un país de primer mundo, sino que es un país que ha caído, ¿verdad?, nuevamente en nuestro contexto habitual, que es el tercer mundo, y donde tenemos que volver de alguna manera a partir. Volver a calentar los motores, y donde tenemos que volver a preocuparnos de las cosas que se preocupan los países de América Latina, de la pobreza, de la mala educación y los problemas de seguridad. Entonces veo de la deuda y de las deudas y del endeudamiento, y ya ahora no es del superávit, sino que es del déficit fiscal, etcétera. Entonces, el vaso medio lleno. Mira, se sinceró esto, ya no somos ni vamos a volver a ser lo que alguna vez fuimos. El vaso medio vacío, estamos en la B. Y eso hay consenso. Retrocedimos en un sentido. A mí lo que me parece interesante también es agregar la idea de que si esto es hay una fórmula, ¿cierto?, matemática para ganar una elección presidencial, que es igual a tendencias de largo plazo más menos coyuntura positiva o negativa, ¿cierto? Y aplicando en el fondo lo que decía Cristian con lo que acabo de plantear yo es, José Antonio Caz hoy día se asocia como el candidato que tiene las mayores capacidades para resolver los problemas de delincuencia, de inmigración, incluso los de economía, más que el Matei. Le gana por lejos. Le gana, ¿va?, hoy día. Y en esos tres le gana Jara también. Y le gana efectivamente a Janet Jara, ¿cierto? Y hay 4 candidatos de oposición, entonces es interesante que tenga esa performance. Entonces, delincuencia, más economía, más inmigración, más error potencial no forzado de Chao Préstamo es igual a cuánto, ¿te fijáis? Claro. Entonces, la elección se juega ahí. O sea, ¿cuánto le puede afectar el Chao Préstamo a José Antonio Caz en un contexto donde hoy día la tendencia de largo plazo, el antioctubrismo, la demanda por delincuencia, orden, terminar con la inmigración ilegal, enfrentar al crimen organizado, cómo se van equilibrando? Y yo creo que ahí se juega la elección y ahí se va a explicar la primera vuelta al final. Ahora yo creo que hay algo interesante también en la emoción de la esperanza. Yo creo que es que de alguna manera Evelyn Matei en su relanzamiento ahora reconoce esa emoción como un espacio de posibilidad, y habla de un país que requiere un solo equipo, que volvamos a unirnos, que nos juntemos, y piensa o plantea cosas de futuro. Hasta ahora la elección, creo yo, estaba más bien articulada en torno a la lógica securitaria, al miedo, al seguir estando peor, a que te asalten, a que te roben. A la dictadura. Y en alguna medida a la dictadura, y también en alguna medida como a la rabia con los abusos que había planteado Janet Jara. Creo que esto abre una expectativa o un espacio, si se quiere, lo de Evelyn Matei, que también es una oportunidad que debe vincularse más a esta lógica más esperanzadora, donde a lo mejor es una fantasía, una ilusión de lo que queramos y tiene que ver con la idea de que viene el cambio. Pero la gente quiere conectarse con algo esperanzador porque hemos vivido en ánimos muy depresivos, muy difíciles, donde pasamos del estallido a la pandemia y después donde caímos en la realidad que somos un país inseguro y donde además no hay crecimiento económico y hay problemas de empleo. Considerando usted lo virtuoso que es tener un diagnóstico más o menos común, porque son problemas evidentes. Si estuvieran hablando de otros temas, uno se preocuparía. Mi pregunta es si acaso estos problemas que son tan graves no ameritan, y ahí veo el problema, en que las soluciones que digan los candidatos estén en una línea más o menos que se pueda crear un plan de salida de esto. Porque claro, si... Un plan consensuado, dices tú. No sé si consensuado, porque
a ver, suena un poquito a los 90, pero sí que tengamos mínimos comunes de, por ejemplo, temas, ¿dónde se va a poner el énfasis en la educación? ¿En los cabros chicos o no? Nunca va a ser el 100% de acuerdo, pero por lo menos que haya un 70% que esté de acuerdo y otro 30% que no esté. Porque claro, si decimos el crecimiento, uno cree que la demanda interna, el otro cree que esto. ¿Cómo vamos a sacar adelante el tema del litio, el hidrógeno verde? ¿Hay un acuerdo? O sea, tener 3, 4 acuerdos para los problemas, más cárceles, vamos a construir más cárceles, ok. Entonces, lo que me pasa es que es tan evidente, bueno, siempre puede ser que la Lo que pasa gente es no que quiere meter. pero acuérdate que el 21, el 22, el 23 no eran nada evidentes. No, pues no Los era- acuerdos, las coincidencias. Si lo que pasa es ¿verdad? que Sí, llegamos, es verdad. como dice Cristian, llegamos a tal nivel Claro. de poderedumbre que la corrupción, estamos todos de acuerdo. Entonces, digo, no va a haber el acuerdo. problema del Congreso al final. El problema del Congreso. El problema el, que del el que tiene que llegar a los grandes acuerdos. Exacto. Sí. Entonces, en el fondo, sin cambios al sistema político que permita que haya menos fuerzas políticas que estén más obligados a generar pactos de unidad, de Bueno, representación, y hay una gran pregunta que se hace más complejo. es una gran pregunta. Además de los hechos objetivos de la delincuencia, de la inseguridad y de la economía, ¿hasta dónde las subjetividades sociales de la mayoría en este país también han empujado estos acuerdos? Porque hoy día creo yo que cualquier político, cualquier parlamentario, si no entiende que hay un problema de seguridad en este país y no lo acepta, no puede conversar con nadie, con Claro, ningún ya, elector. claro. Si no entiende que hay un problema estructural de la inmigración, no puede conversar con ningún elector porque no empatiza en lo más mínimo con lo que le pasa a la mayoría de la gente, o si no entiende que la gente necesita más plata y necesita mejores pegas y mejores Pero sueldos. hay que- Entonces hay una suerte de empuje subjetivo también de la opinión Desde la opinión pública, que lleva a completamente. eso. Ahora, vamos a ver cómo Hay eso un Ya, pero un consenso. ejemplo se va a poder ir patente moviendo. de lo que les digo. Estoy pensando ahora un ejemplo patente de lo que les digo. Responsabilidad fiscal. O sea, el debate sobre Marcel, cuando el Partido Comunista pone el tema de la responsabilidad fiscal como una cuestión defectuosa, se cuadra, ¿cuánto? ¿Un 70% del Claro. mundo político? ¿70, 80? Responsabilidad fiscal. Ok. Incluyendo la candidata. Incluyendo la candidata. Entonces ya, responsabilidad fiscal, listo. ¿Estamos todos de Check. acuerdo? Listo, podemos avanzar. Pero claro, en el primer proceso constituyente eso no está. estaba, Responsabilidad era un fiscal consenso. Era y hoy día, fome. espérate, y hoy día la duda es ¿cuánto gasto fiscal recortamos? Ya, unos dicen 8.000 Claro. y ya hay posibilidad, pero ¿cuánto es? ¿8.000, 6.000, 2.000? Ya, oye, pues si cualquier cosa es una buena noticia. Movilización ¿Sí? del Estado. Creo que hay un consenso ahora. Si no Consenso- la hacen ahora, no la van a hacer nunca. Cierre la frontera. Claro. Consenso. Uso de militares para cerrar la frontera. Hay consenso Consenso. desde el Partido Comunista hasta el Partido Libertario. Chile que es un país exportador. Entonces no es solo consenso, porque a veces también pasaba en Chile que había consenso en el gran tema, pero no en la fórmula. Pero hoy día incluso hay consensos Ahora- en algunas Sí. fórmulas. Ahora vamos a ver si el actual oficialismo, una vez que sea oposición, si lo que dicen las encuestas de Roberto Claro. terminan siendo, que es que va a ganar la oposición hoy día, si el actual oficialismo, cuando esté en la oposición, va a aceptar estos consensos Exacto. o va a buscar Otra. abrir una Otro quilla camino. o buscar otro relato, porque La el recontra 2019, voltereta. el 2019 Chile no era el país más desigual del mundo. Y el 2025 Chile no es el país que tiene más problemas de seguridad, de violencia y de inmigración en el mundo. Pero Efectivamente. así todo, la sociedad cree que éramos uno de los países más desiguales del mundo y hoy día que somos el país O más sea, inseguro del yo mundo. creo que una de las grandes preguntas que va a quedar abierta es el presidente Boric, una vez que deje la moneda. Incluso, o sea, asumiendo que es más probable que gane un candidato de oposición, ¿va a ser el presidente Boric de su cuenta pública del 25? ¿O va a volver a ser el Gabriel Boric de... Creo que tú escribiste una columna también, ¿no? Sí. Cuando cuando Boric era Gabriel. Exacto. Mm. O va a volver al de su programa de gobierno. Porque cuando Boric es del muy 21. distinto a Gabriel. Sí. Claro, ahora, lo que pasa es que hay una parte de este consenso que obliga al presidente, porque está en la cuenta pública o en las últimas cuentas públicas, como decía Roberto, y también obliga a la candidata. El problema es que no obliga al resto del sector. Claro. No lo obliga necesariamente. Pero, Claro. si Jara tiene una votación importante, como para convertirse en una líder de la futura oposición, y Claro. Boric lo va a hacer por una consecuencia natural, Por lo pronto lo que dices tú, el mejor Son ejemplo es buenas Carmona. noticias, po. por el mejor Está terminando el gobierno y dice que no le gusta la responsabilidad fiscal y que nunca le gustó Marcel. Pero está en una minoría, y con un Por disenso ahora. incluso al interior del Partido Comunista. Claro, pero yo creo que va a ser muy diferente la posición de si pierde el oficialismo actual, va a ser muy diferente su postura si es Kass o Matei. Estamos con Kiko Muy Mujica, difícil. con Roberto Isixson y con Cristian Valdivieso. Estamos haciendo página 13. Eres parte de la mejor revista radial. Página 13.
un espacio para encontrar observaciones informadas y oportunas. Con Iván Valenzuela y Quique Mojica. Y con los recuerdos también para este 3 de septiembre. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En BCI Seguros quieren acompañarte a donde sueñas, a los lugares que te enamoran y donde están quienes amas, porque con el seguro automotriz más que un seguro son tu compañía donde vayas. Por eso son el seguro número 1 elegido por los chilenos. Si tienes WOM, eres automáticamente parte del Club WOM con más de 500 beneficios y descuentos pensados para ti en tus marcas favoritas. Súmate al Club WOM y comienza a disfrutar más que nunca. WOM, nadie te da más. Elige Softland, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland tendrás el más completo software para tu empresa con soluciones de e-commerce, finanzas, gestión, capital humano, comercial, operaciones y ahora en septiembre con un 30% de descuento. Visítalos en softland.cl. Suena bien que tu nueva máquina de pagos tenga un 50% de descuento durante los primeros 6 meses. Cámbiate hoy al nuevo POS BCI Pagos y paga 9.990 pasiva con una tarifa fija, sin costos por transacción, porque con BCI tu pyme suena bien. Más información en bci.cl/pyme. Página 13. Éjale, George Michael lanzó un día como hoy de 1990, o sea, hace 35. Chuta. 35 ¿Cómo años. se nos está yendo la vida? Como decía Alberto Plaza, ¿cómo se pasa la vida, Quique? Y eso que tú no eras joven en el 90, vos, Quique. Les voy a hacer, no queríamos, ya, si están buenos para el jaleo, les voy a dar, para que se hagan una idea, de lo amargado que uno se puede poner. ¿Cuántos mundiales les quedan a cada uno de ustedes? No, yo no tengo fe. ¿Pero que juegue Chile o Sí, no, no, los no, mundiales no, a ¿cuántos secas? mundiales Los te últimos quedan? 3. El 3 de septiembre de 1990, George Michael lanzó su segundo álbum en solitario, Listen Without Prejudice Volumen 1, donde está este single exitosísimo. Si llego a los 85 años me quedan 6 mundiales. Está quedando gordo. ¿Qué? Sí. Estaba escuchando la letra. Necesitáis Si que llego a Chile vivir clasifique. 85 años me quedan 6 mundiales. 6 mundiales. Nada, weón. Pocos mundiales. mundiales. Pocos mundiales. Piensa Bueno, que a propósito- quedamos eliminados los últimos 3, o sea, ¿verdad? Piensa que Michael Jackson ya no le queda ni un mundial. De hecho, un día como hoy del año 2009 lo sepultaron en Forest Lawn, en Los Ángeles, California, 70 días después de que se murió. Ese que fue velorio. Ah, porque lo estaban investigando. Ah, estaban haciendo investigaciones, sí. por las drogas que podía tener. Sí. Tenía Qué mal todo. terminó. Michael, sí, terminó mal. Muy mal. George Harrison comenzó la grabación del tema Wild My Guitar Gentle Whips de los Beatles un día como hoy de 1968. El Winnipeg llegó al paraíso un día como hoy de 1939. Qué buena. Buena. No han hecho recuerdo. una serie Netflix todavía de eso, ¿eh? Pero es una bonita serie. ¿De Winnipeg? ¿Están haciendo? ¿Sí? Sí. Hay no sé si una película o una serie. Pero hay un Fábula. Te proyecto. apuesto que es Fábula. No lo sé. En 1971, durante su exilio en Madrid, Juan Domingo Perón recibió el cadáver de su esposa Evita. ¿Sabéis cuántos años estuvo desaparecido? ¿Cuántos se robaron el cuerpo de Evita? ¿Cuántos años? 16 años estuvo desaparecido. Hay un libro de Tomás Eloy Martínez muy 16 bueno. años. Y la serie Está sobre la el libro, serie, está la serie que es muy que buena. es sobre el libro de Tomás Eloy El Martínez. vuelo de la reina se Exacto, llama. extraordinario. Y la ¿Lo serie tenían se llama escondido o lo Evita. tenían escondido? Es Evita. extraordinaria. ¿Dónde está la serie? extraordinaria. En Netflix. En Netflix, sí. No, voy a mirar. Y el ¿Sí? libro es muy bueno. ¿Disney Plus? Disney Plus. Es Disney Plus. Viva Disney Plus. ¿Qué? No, pues si no es Netflix, había que decir viva Disney Plus. Viva- Pero si no era Netflix, ¿dónde Anita, estaba? la factura a Valdivieso. ¿Cómo? A Walt Disney. Eso, ya. Recuerdo. Con el optimismo consuetudinario de Quique Mujica, terminaron los recuerdos de hoy del Seguro que están todos en el auto contando cuántos mundiales les ¿Cuántos quedan. mundiales te quedan? ¿Cuántos mundiales te ¿Cuántos quedan en la años nuevos pregunta? te quedan? ¿Cuántos qué? Año nuevo. Ah, porque no me importa, pero me importan más los mundiales. Vacaciones. ¿Cuántas vacaciones te quedan? O sea, te quedan por lo menos... no, porque las vacaciones son todos ¿Te los digo años. algo no. más pesimista? ¿Cuántos días de trabajo te quedan? No, eso me queda mucho. Quique Mujica, Cristian Valdivieso, Roberto Ising, Muchas gracias por estar con gracias. nosotros. Gracias por el programa de hoy. Quédense con nosotros después de la pausa. La mejor música acá en Tele 13 Radio. Muchas gracias por estar ahí.